estamos de vuelta con ustedes, agradeciendo como siempre su participación en redes sociales, a quienes interactúan con nosotros, retuitean nuestro contenido. Gracias a César Tablante, también por acá otros usuarios que José Contreras, que también en Instagram, en Twitter han estado reposteando algunos de las citas que hemos hecho durante la entrevista. Por cierto, continuamos también con Ludewig en Instagram, que nos mandaba su mensaje también respecto a los precios que han publicado la SUNDE de algunos productos, 42 rubros que fueron publicados en las últimas horas. Dice que ya el gobierno sacó los precios y en dólares. Ahora que el gobierno saque la cuenta de un mercado solidario y lo compare con el salario mínimo vital y explique cómo los pensionados y los obreros dignamente van a sobrevivir, que expliquen, y si no pueden, bueno, ya es hora de indexar el sueldo, que no nos maten con la faltas del precio de los medicamentos. Así lo dice uno de nuestros televidentes a través de las redes sociales. @en contexto piso y @Carlos Penaloza, nuestras cuentas de Twitter e Instagram para sus comentarios. Recibimos a Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. Muchísimas gracias, siempre un gusto también que esté con nosotros acá para hablar del tema del diálogo. Una posición interesante que ha tenido en los distintos medios de comunicación repercusión es la de Soluciones por Venezuela. Ambos ahora son responsables con lo que ha sido la firma de este acuerdo y que pone no solamente un monto a disposición de Naciones Unidas y a los involucrados en esta negociación, sino que por supuesto espera el ciudadano pueda tener algún tipo de respuesta, algún tipo de acción real en su día a día. Carlos, gracias por recibirme. Saludos para toda la audiencia. Nosotros observamos este acuerdo que se ha suscrito en México con muchísimo interés. Aborda un tema central, vital, que es el tema económico, y dentro del tema económico se ocupa de algo que ha sido una humillación para los venezolanos y que tenemos que terminar de resolver. 26 mil millones de dólares. Hay que entender lo que eso significa. 25 mil millones de dólares que son patrimonio, son propiedad de Venezuela, de los venezolanos. 25 mil millones de dólares que entraron por venta de petróleo, por venta de gas. Es decir, es el producto de nuestra materia prima, es el producto de nuestras exportaciones. Independientemente de que esa política de exportaciones de crudos o de que esa política haya sido una política acertada o no, logró vender eso. Y digo acertada. Son recursos de la nación. Son recursos del país. Esos recursos le fueron secuestrados a Venezuela. Acabo de escuchar a Guanipa con mucho interés, quien decía, me parece que ese razonamiento es una buena línea de razonamiento, que si este acuerdo se hubiese logrado hace un año, ya hubiese ingresado dinero. Y yo en esa misma línea de razonamiento digo que si gente como los partidos, el de Guanipa por ejemplo, no hubiesen reclamado bloqueo, pues nunca hubiésemos perdido ese dinero. Siempre hubiésemos tenido nuestros recursos y claro, ya queda de los venezolanos ejercer Contraloría Social, ya queda particularmente de los partidos políticos hacer una labor de pesquisa, de seguimiento al gasto público, pero es muy doloroso que ese dinero nos haya sido privado. Ahora está iniciándose. A mí no me gusta mucho el tono propagandístico con el que se ha presentado el acuerdo, que creo que es positivo, es un buen paso inicial, pero la propaganda con la que se presenta hace creer que es que mañana los resultados del acuerdo van a ser efectivos. No es verdad. Y señalo un proyecto de años. Señalo dos hechos concretos. De esos 25 mil millones de dólares que nos robaron, no hay otra palabra, nos secuestraron. De esos 25 mil millones de dólares, este acuerdo se refiere tan solo a 3.500 millones. No se refiere a los otros 22 mil millones. Más del 10%. Y de estos 3.000 millones a los que se refiere este acuerdo, no van a llegar la semana que viene ni el mes que viene, sino que el propio texto del acuerdo habla de progresividad. Es decir, van a ir llegando progresivamente. Yo he dicho que eso es por goteo. ¿Y por qué van a llegar progresivamente y cómo? Porque hay una comisión técnica en la que están los dirigentes del equipo de Guanipa, que se acaba de parar de aquí, Tomás,
Ellos forman parte de una... Y aclaró que no es responsable de esos fondos. Por eso digo, y yo estoy hablando de hecho, no estoy faltándole respeto, no, estoy hablando con civismo, con cordialidad de un hecho que está en el acuerdo. El acuerdo señala que hay una comisión técnica del gobierno de Venezuela y una comisión técnica de esta contraparte. Y esas comisiones técnicas van a evaluar los proyectos a los cuales se les va a aplicar la asignación de recursos. Es decir, que perfectamente el retraso en la asignación de esos recursos podría deberse, y el país tiene que estar alerta, podría deberse a que haya una especie de operación tortuga o que haya una especie siempre de peros y de obstáculos. Entonces, poniendo las cosas en contexto, yo tengo un optimismo en que este inicio del desbloqueo por fin le haga justicia a una gran arbitrariedad, enmiende, corrija un abuso de poder que se cometió en esa estrategia de agravar la crisis, de asfixiar los ingresos de los venezolanos para promover una implosión, creyendo que esa era la manera de cambiar, cuando otros creíamos y sosteníamos y sostenemos que la manera de cambiar es con el voto. Mientras otros promovían la abstención y el agravamiento de la crisis, nosotros decíamos que no, que era el voto. Bueno, y sobre todo eso se tejió una madeja, una campaña según la cual votar era una sinvergüenzura, votar era un acto de colaboracionismo, lo llamaban, cuando estamos claros que esa es la manera en que el ciudadano puede impulsar el cambio. Pero en todo caso, yo propongo, Carlos, que estemos todos, y yo no me refiero al mundo político, me refiero al país, el sector empresarial, los comunicadores que nos informan y nos orientan, el sector de la cultura, los intelectuales, las iglesias, los sindicatos, los agricultores, los partidos, por supuesto, que estemos todos muy pendientes de esa palabrita progresividad, porque nosotros lo que necesitamos es que esos 3.000 millones nos los den a los venezolanos cuanto antes, para comenzar a discutir los otros 22.000 que faltan. Y luego ese Fondo de Naciones Unidas, ojalá que Naciones Unidas, sería muy bueno que tomaran en cuenta a Venezuela alguna vez. Ojalá que Naciones Unidas constituyera un fondo para ayuda humanitaria que tanta falta hace con tantas penurias que hay en el país. Pero constituir un fondo con el mismo dinero que nos tienen secuestrados y decir lo que eso es ayuda humanitaria es un acto de cinismo que no tiene parangón. De tal manera que este acuerdo que se ha presentado tiene que ser observado por todos nosotros, ver con objetividad lo que está pasando. Ojalá que ese acuerdo tenga lubricantes, que marche sobre ruedas, pero también hay otra cosa preocupante. En el mismo texto del acuerdo se establece que estas dos comisiones técnicas, que las comisiones técnicas van a presentar su presupuesto anual. Presupuesto anual. O sea que esto es para largo. Y esta burocracia lo establece el acuerdo, no lo estoy inventando yo, del presupuesto anual de las comisiones de seguimiento, que son las que van a dar el visto bueno para ver si se traspasa el dinero. Bueno, por supuesto, no se puede abrir una piñata y tirarlo al patio así en el jardín. Se supone que tiene que haber una metodología. Pero yo llamo al país a que estemos alertas, porque así como hay el inicio del desbloqueo, también están allí en el texto los elementos de la lentitud, los elementos de mantener la cabulla corta, hay unos potenciales elementos de chantaje como para que no le sea traspasada a Venezuela todo su dinero de manera inmediata. Así que esto debería ser un tema de altísimo interés. Bueno, observemos, hay que observar. Hay unos haciendo propaganda, yo creo que otros tenemos que observar y celebrar lo bueno y poner la alerta frente a las cosas que no nos convencen. A mí no me convence ese concepto de la progresividad, no me convence el fulano fondo de Naciones Unidas, que es con dinero de los propios venezolanos, y no me convence eso de las comisiones técnicas que van a presentar su presupuesto anual. Entonces, ¿cuántos años va a durar para que nos devuelvan el dinero que nos robaron? Y Claudio, ¿cómo convence o se siente convencido Claudio Fermín en la representatividad de quienes están allí? Porque el diálogo en México hoy no es el mismo diálogo que comenzó en su momento. La región es totalmente diferente. Tuvimos un escenario electoral
que nos dio una visión distinta respecto a la representatividad de los sectores políticos del país. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela.